Pues ahí estaba Juan Luis Guerra con ese mensaje, con esa canción que la verdad es que yo creo que encaja muy bien también con lo que estamos compartiendo en esta mañana. Como siempre, nuestro guión está preparado en parte, pero notamos cómo el Espíritu Santo va llevando también las reflexiones, las ideas para que todo se vaya haciendo en conjunto. Y la verdad es que es estupendo cómo los temas se van enlazando unos con otros y cómo vamos redondeando cada edición de La Iglesia en Casa. Bueno, ahora estamos en disposición de poder comentar lo que nuestro hermano Casildo nos ha contado en el sermón. Y es muy curioso, es muy curioso. Los que estamos realizando el espacio, los que estamos realizando este tiempo, este debate, tomamos notas de lo que va ocurriendo en el sermón y, bueno, lo que va ocurriendo en los diferentes espacios, pues para luego poderlo comentar. ¿Sabéis? Me ha ocurrido algo muy inusual. Y es que todas las notas que he tomado de lo que nos ha dicho Casildo están tomadas como pregunta. Yo he hecho el comentario de texto de lo que nos ha contado Casildo, lo tengo aquí escrito, todo en preguntas. A medida que él iba hablando, me surgían preguntas y de repente me he visto comentando todo esto con preguntas. Bueno, de hecho él empezó con el ¿a quién iremos?, ¿no? Y es la pregunta que gira en torno a todo el sermón. Y a mí no se me han ocurrido más que preguntas que yo querría que pudiéramos hacernos y que pudiéramos también compartir. No sé cómo os ha impactado a vosotros esto, ¿no? Pero yo de repente anotaba esto de ¿a quién iremos? ¿Quién es Jesús para ti, por ejemplo? ¿A quién esperas en realidad? ¿Qué pretendes tú? ¿Qué quieres que sea Jesús? ¿Y quién quieres que sea también en tu vida? ¿Cuáles serían tus expectativas? No os voy a contar todas las preguntas que hice, pero ¿a qué vino Jesús a tu vida? ¿Para qué quieres que venga Jesús? Resulta que son preguntas que podríamos actualizar en base a lo que él nos comentó, ¿verdad? Y en base pues, a esas respuestas que dieron los discípulos y las respuestas que dio en cualquier caso el pueblo de Israel a lo largo de la historia, ¿no? A qué vino a hacer y, bueno, cuáles eran las expectativas realmente que tenían. Yo me atrevería a preguntar también, ¿cubre Jesús tus expectativas? ¿O tenías otras? Y de repente, ¿verdad? Lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con el plan que tú te habías hecho. Creo que una de las cosas más interesantes que he escuchado en mucho tiempo la ha dicho Casildo esta mañana en el sermón, cuando nos decía que Jesús es líder de su plan, no es el líder de tu plan. El plan es suyo y a lo mejor tú has hecho planes que no tienen nada que ver con los planes de Jesús, con los planes de Dios en tu vida. Wow, pues la verdad es que podemos ir todo lo lejos que queráis y que se nos puedan plantear en estos próximos minutos. ¿Por dónde empezaríamos, Pablo, por ejemplo, a comentar lo que nos ha comentado Casildo en esta mañana? ¿Con qué te quedas para empezar? Pues yo la verdad que de un tiempo aquí he dejado un poquito la teología de lado para ver la vivenciología dentro de la teología. Qué bueno, me la anoto, vivenciología. Y honestamente, cada vez que escucho a un predicador o alguien que esté diciendo, pues también trato de leer esa lectura por detrás de que si hago lo que digo. Y yo creo también de que Casildo cuando habla dice muchas cosas que las ha leído en la Biblia, pero que también las vive. Porque esa expresión que tú has dicho sobre que él dice, él es líder de su plan, es porque él sabe que él se da cuenta que hay un líder que lleva su plan adelante y él lo ha entendido así. Por eso lo dice. Lo mismo que escuchamos hoy el pastor Carlos, lo mismo. Cada uno ellos cuentan cosas que están viviendo. Y eso creo que es lo más poderoso del mensaje. No solo que nos da un mensaje, sino que también lo viven y nos hace un mensaje real, vivo. Eso es lo que rescato un poquito de lo que escuché del sermón digamos, de la exposición que ha hecho Casildo. Pues la verdad que no me gusta decir la palabra sermón, porque suena a mandato. Y creo que sí ha hecho una exposición muy bonita y sobre todo que se palpa vida, realidad también en eso. Oye, ¿y creerías, y ahora doy paso a los compañeros, pero interactuando justo con lo que tú acabas de comentar, que tú, yo o cualquiera de nosotros no tenemos también suficientes vivencias para contar? ¿Habría gente que vive más a lo mejor el Evangelio que otros? No necesariamente, ¿no? A ver, yo también comparto una cosa. Tenemos una tendencia como seres humanos, y en eso nos tienen pillado con los medios y con todas las cosas, en que
a ver, lo mejor es esto, a ver, lo más importante es esto, a ver, siempre queremos tener el tope de gama de algo, ¿no? Y yo creo de que ahí es donde, y estamos siempre, bueno, yo quiero el último móvil, yo quiero el último coche, yo quiero ser el mejor, yo quiero tener el que más cosas tiene. Creo que también la experiencia cristiana de cada uno es única y no se puede medir en valor, un valor de, digamos, en números, no puedo decir del 1 al 10, del 7 al 5, es de la 10 de la que yo tengo, ya está, o sea, es tenerla o no tenerla, creo yo, es más ese tipo de sentido. Pero sí es verdad que respecto a lo que tú estás diciendo, es probable que muchos de nosotros, siendo alcanzados, no estamos manifestando lo que tenemos, lo que hemos vivido. Uh-huh. Y eso forma parte de ese aprendizaje y forma parte de lo que Dios te está diciendo cuando tú has sido alcanzado. Yo te alcancé, yo te mostré, ¿por qué te callas la boca? Cierto. Habría que ahondar mucho en eso, pero sería para otro momento, pero a lo mejor nos falta también atrevernos a veces, ¿no? Y a veces también saber cómo canalizar lo que tenemos, que muchas veces no sabemos por dónde hacerlo ir, ¿no? Y yo quiero buscar ese aspecto optimista y positivo, que también lo tiene, ¿eh? Y eso que hemos empezado antes hablando del asunto crítico, pero es verdad que podemos también, pues, animarnos unos a otros a decir, oye, mira, que lo que los demás aparentemente tienen es más valioso que tú, es una mentira también, y es una mentira de Satanás. ¿Por qué no atreverte a contar también lo tuyo y por qué no valorar también lo que tienes? Como una experiencia que también puedes aportar. ¿Cuánto aprenderíamos, si todos nos atreviéramos a contar las pequeñas, grandes cosas que pasan en nuestra vida, que son, seguro, obra del Espíritu Santo también? Ángel, ¿con qué nos quedamos así en una primera aproximación de nuestro sermón del hermano Casildo? Mira, esa es justamente tocar ese versículo bíblico, ese conversar entre Jesús y sus discípulos en ese momento donde todos los demás se iban, es bien particular. A mí me gusta mucho ese pasaje por el tema de libre albedrío. Uh-huh. De libre albedrío. O sea, estos tienen una relación con Jesús, pero Jesús todavía le dice así como que, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Aunque hayan entendido la relación que puedas tener con Jesús, él todavía te pregunta, ¿qué quieres hacer? Y entonces viene esta siguiente pregunta que usó Casildo en su sermón, de ¿a quién vamos a ir? Si después que ya tú tienes una relación con Dios, ¿cómo te despegas? ¿Cómo te puedes librar de eso? Y es que ya Jesús, una vez que que tú logras venir a Él, que yo me imagino un Dios gozoso de cuando tú estás con Él, te da esos beneficios, esas bendiciones de tener esa relación. Como lo decía el pastor Carlos Gutiérrez hoy en la mañana, que no te la da el trabajo, no te la da la esposa, no te la da la familia, no te la da nada, sino que solamente te la puede dar Él, y es la paz. Uh-huh. Entonces, ¿para qué yo voy a irme a otro lado? ¿Para qué yo voy a buscar después de tener una relación con Jesús si ya he saboreado ese...? Sí. Entonces, yo me pongo en el papel de los discípulos y digo, bueno, estando ahí con Él y decirle, ¿a quién vamos a buscar si ya vivimos la experiencia? Claro. Y entonces ahí entra lo que dice mi amigo Pablo con respecto a la experiencia que pueda tener cada quien con Jesús. Es más como el sermón es más como una invitación a tener esa relación con Jesús. Así es. Uh-huh. Oye, ahora le daremos paso a Juanfra, pero ya saludamos a Casildo, que ya te estoy viendo en pantalla. Hola, buenos días y encantada de poder decirte feliz sábado. Y encantada también de poder charlar contigo, porque me ha gustado mucho la aproximación que has hecho al texto de Juan 6. Y yo les comentaba a los compañeros que me ha ocurrido algo muy curioso, y es que he puesto todas las notas que he tomado con respecto al sermón a modo de pregunta. Es decir, he convertido todo lo que tú nos estabas comentando en una pregunta que luego me ayudará, luego lo repasaré, a reflexionar sobre lo que nos has contado, porque me surgen muchísimas preguntas. A partir de ¿a quién iremos? Se me ocurrían muchas cosas, y antes de darle paso también al compañero en una primera aproximación y luego ya tertuliamos todos, ¿sabes, Casildo? No sé qué te parecerá a ti, pero yo me preguntaba también a lo largo del sermón, ¿será que a lo mejor muchas veces teníamos una expectativa bastante diferente
a la que ha resultado ser, yo me hacía la pregunta de, bueno, ¿qué tipo de Jesús espero yo? ¿O a quién espero yo en realidad? Tú nos has recordado que había gente que esperaba poder estar a un lado, ¿no?, del trono de Dios, ¿no? Yo quiero estar a la izquierda, yo quiero estar a la derecha. ¿A qué lado del trono quieres estar tú? ¿En qué lugar de la Nueva Jerusalén quieres estar posicionado o posicionada? ¿Qué pasa con esas expectativas que a lo mejor son extrañas? ¿Podría ser, Casildo, que para muchos de nosotros Jesús no sea aquel a quien esperábamos? ¿Por qué podría ocurrir eso? Claro. Yo pienso que Dios quiere que tengamos expectativas, y que luchemos por progresar. Ahora, en primer lugar, Dios, porque si vives esta vida y al final te pierdes, ¿para qué has vivido? No ha valido la pena. Habrás progresado, habrás hecho algún negocio, al final aquí todo va a ser escombros. Si no te salvas, no ha valido la pena. De ahí que lo importante sí, hay que tener expectativas. El Espíritu de Profecía lo dice. Tenemos que vivir aquí como si aún fuésemos a vivir 100 años. Haciendo planes para prosperar, para que nuestros hijos estudien, etcétera, etcétera. Pero a la vez tenemos que vivir como si fuese nuestro último día de vida. ¿Verdad? Es decir, siempre Cristo en primer lugar. Si las cosas se desmoronan y ya viene el fin, pues bueno, pues nos vamos. Bienvenido sea. Pero si no te salvas, no ha valido la pena vivir. Porque esta vida es la segunda oportunidad. Hay muchos mayores que yo me acuerdo cuando era niño, oía a los mayores decir, si tuvieran una segunda oportunidad, mi vida sería de otra manera. Esta es la segunda oportunidad. Adán le dieron la primera. No la aprovechó y cayó, pero a él y a sus descendientes nos dan una segunda oportunidad. Y es esta. Y ya no hay más. Y si no te salvas, pues aunque hayas sido Rockefeller o cualquier otro multimillonario, pues no ha valido la pena. Y eso es lo que tenían claro los apóstoles, ¿no? La mejor oferta sigue siendo la de Cristo. Vamos a ahondar seguramente en eso también en los próximos minutos. Juanfra, ¿cómo te acercarías también a todo esto? Pues darle las gracias a Casildo también, como lo estamos haciendo. Y yo estoy en vuestra línea en el sentido de que Casildo ha planteado más preguntas, aunque se ha centrado en la respuesta que dio Pedro. Es decir, pero nos siguen surgiendo preguntas. Y yo me preguntaba de dónde ¿por qué aparece esa escena, no? Si tuviéramos el visor de la película y pudiéramos meternos en lo que le pasó en ese momento, en esa escena entre Jesús y sus discípulos, yo echo para atrás y rebobino el mando y me voy Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que tú lo has centrado. Y yo me voy sin salir del capítulo 6, al principio del capítulo. Jesús, y cojo la Biblia, dice, Jesús da de comer a una multitud. O sea, alimenta a miles de personas. Luego Jesús se retira, anda sobre el agua. Fijaos, ¿no? La experiencia de los que son capaces de poder ver no solo la alimentación, sino a un ser humano caminando sobre el agua. Al día siguiente, la gente que permanece, que está detrás de aquel maestro, de aquel rabino, que lo sigue, que imaginaos, ¿no? Las historias que contaría Jesús, cómo sanaría a la gente continuamente, las discusiones que tendría. Bueno, pues al final del capítulo, que es esta escena que estamos comentando, Jesús dice, o el apóstol Juan relata, al oír todo esto, y yo pongo, y al ver todo esto que está pasando, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esta enseñanza es muy difícil de aceptar. Jolín, ¿estás viendo todo esto en estos días? No te vayas 6 meses ni 3 años... Esta semana, ¿no? Podríamos decir, todo lo que está experimentando, y muchos, dice el evangelista, Juan dijo, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, su enseñanza es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Yo creo que estamos en ese punto. Hoy día, un par de milenios después, en el mismo punto. Experimentamos cosas, seguimos, tenemos ese contacto, pero todavía seguimos preguntándonos, qué difícil, ¿no? No sé yo si esto merece la pena. Y es cuando Jesús entonces aparece a los más íntimos y les dice, ¿también vosotros os queréis ir? Sí. Y toma esa pregunta como... Por eso es que la pregunta es la parte importante.
agarrar esa pregunta y sacarla de allí y preguntártela a ti. O sea, como imagínate, así como Carlos se claro, ¿no? Es lo pensaba que en decía Jesús en la Casildo, ¿no? puerta, ver a un Jesús al frente de ti y que te pregunte a ti, te señale a ti y te diga, ¿te quieres ir? Claro, Casildo casi me estás preguntando a mí, Juanfran, ¿tú te quieres ir o te quieres mantener, no? Yo no sé si ese cuerpo a cuerpo, ¿no? Eso era un momento triste también para los apóstoles, porque los apóstoles esperaban pues que Cristo fuese pues el nuevo Moisés y los liberara Moisés los liberó de los egipcios, pues este nos va a liberar de los romanos, no nos va a faltar maná, no va a faltar de nada, porque ya ha dado evidencias de que puede con todo. Entonces, pero claro, los apóstoles no entendían tampoco el mensaje de Cristo plenamente. Sin embargo, sabían que aún no siendo las cosas como ellos querían, valía la pena seguir a Jesús. Y hay veces que a los adventistas también pasan necesidad. No es lo mismo hace 60 años ser adventista en Estados Unidos que en Rusia. Uno podía tener prosperidad en Estados Unidos porque había muchos adventistas, montaba una dietética o cualquier cosa y salía adelante. Y uno en Rusia iba a la cárcel. Y así ha sido la vida siempre, ¿no? Hay adventistas que les va muy bien y hay adventistas que a veces tienen que trabajar y a lo mejor tienen un nivel cultural medio o alto y su... No, me río porque dice a veces. A veces hay que trabajar. Yo también volteé a verte por eso. No. Bueno, pues dichosos los adventistas que no. Ocurre, pero a veces trabaja uno que con un nivel cultural medio o alto y tiene un jefe que es un soquete. Ah, ya, claro. Oye, pues bueno, y hay que resistir, no son las cosas como uno quiere, ¿no? Y bueno, pues hacer las cosas siempre lo mejor posible mejora nuestra autoestima también, ¿eh? Y bueno, nos prepara pues para mayores bendiciones. Y es Oye, lo que ¿y ocurrió, creéis en ese con sentido los apóstoles. que a lo mejor podríamos hacer un paralelismo en la actualidad? Otra pregunta. ¿Será que nosotros estamos en estos momentos tan descorazonados como estaban los discípulos? ¿O será que a lo mejor estamos en una situación espiritual parecida? ¿Será que a lo mejor efectivamente esperábamos que ocurrieran cosas que no ocurren? Y si es así, ¿qué podemos aprender entonces de esa lección? ¿Y cómo podemos actualizar a quién iremos? También es verdad que yo estaba pensando, al hilo de lo que estamos diciendo, que bueno, es como, fíjate, como no tenemos nada mejor, pues venga, va, total, las otras opciones ya nos han fallado, pues vamos con esta, ¿no? A lo mejor tenemos que ahondar un poco más, ¿no? En qué significa ese a quién iremos y de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿En qué situación estaríamos ahora? ¿Cómo actualizar esta escena en 2023? Bueno, más que realmente ver la oferta como la única opción que pueda existir en la actualidad, porque ya vemos tanta perdición y tanta destrucción y tanta guerra y dices, bueno, nada, esta es una oferta que ofrece paz. Realmente no es una oferta de descarte, es tener que interiorizar el hecho de que esta es la oferta. O sea, esta es la oferta. Cuando te dicen, tienes otra opción, te quieres ir, y tú dices, no, yo me quedo contigo porque no importa el contexto en que esté, sé que esta es la oferta, y ni siquiera la mejor, sino que esta es la oferta correcta, la que verdaderamente me va a dar esa paz que quiero. O no hablemos de prosperidad, hablamos de paz, hablemos de tener la seguridad de que obtuve un galardón no merecido. ¿Lo ves? Pero mira, ahondando en lo que tú dices de la oferta, que lo ha hecho Casildo mención, pareciera que nuestro Dios no tiene buen asesor de marketing, que lo tiene más la parte contraria, el diablo, ¿no? Porque, o aparentemente, ¿no? Siempre promete más. Porque tú vas a la gente en general, o cuando te aparecen, ¿no? La televisión, los medios de comunicación, siempre te aparece el diablo como mucho más atractivo que la oferta que viene del cielo, ¿no? Y digo, ¿será un problema de que no está bien asesorado nuestro Dios? O tal vez nuestra mirada es que no está bien. Siempre, la oferta del focalizada. diablo siempre es mayor.
Cristo, Dios que le ofrece a uno que esté con hambre, necesidad, como estaba Cristo en el desierto, ¿no? Pues le habría prometido, yo estoy contigo, obra un milagro, puede obrar un milagro, de hecho todos los días obra milagros con nosotros, ¿verdad? Y le habría dado pues la supervivencia y un camino para avanzar. Pero el diablo ofrece más, todo te lo doy. Pero todo es escombros, es mentira. Y Eva ya sabemos. No, entonces, está claro, en seres Génesis, como Dios. ¿no? ¿Quién ofrece más? Dios le da todo el mundo, disfruta de él, aquí tienes el jardín, Claro, ponle tal, claro, disfruta claro, tal, pero llega allí aquel señor experto en conducta y tal, y le dice, ¿qué te han dicho tal? Realmente es experto, y yo siempre he dicho, el enemigo es experto en medias verdades. En medias verdades. Oye, pareciese que es real, pareciese que sí, que va a cumplir, ¿lo ves? Pero es experto en medias verdades. Yo siempre recuerdo el pasaje con Eva, el tema con Eva, en el momento del engaño. Y cuando dice, no vas a morir. Eso es un poco, y también Casildo has transitado por ahí, porque claro, en el marketing del diablo vas a ser como Dios, no vas a morir. Sin embargo, Dios nos decía, no vamos a tener problemas, vas a ser cristiano y vas a estar exento de enfermedades, de dolor, de sufrimiento, y tú también lo has mencionado en el sermón. Sí, es que si vemos la historia de los héroes de la fe en Hebreos 11, vemos que unas veces el hacha del verdugo se paraba, o en el horno del fuego el fuego no ardía y allí estaban tan campantes, o en el pozo de los leones. Pero vemos otros casos donde Isaías fue aserrado, o Juan el Bautista. ¿Por qué no salvó a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza en una orgía que organizó allí Herodes y compañía. No merecía ese hombre esa muerte. Pero a veces los designios de Dios no los podemos entender. Unas veces obra y otras no. En esta vida nunca sabremos, dice el Espíritu de Profecía, las veces que Dios nos ha ayudado y nos ha salvado de apuros o de accidentes o de lo que sea, ¿verdad? Pero y a la vez yo también digo... Sí, pero vamos viene, a recordar siempre la que tuvimos. Sí, yo a la vez digo, cuando viene en Murcia el mes de julio y agosto, los adventistas también pasamos calor. Calor viene para todo. Y bueno, en Ucrania hubo una guerra, hay una guerra aún. 40.000 adventistas han tenido, muchos de ellos han tenido que abandonar y muchos de ellos han perdido familiares. Perdona, Pablo. Sí, no. A ver, a respuesta a lo que dice, lo que está preguntando Esther, pues hay que poner de por medio la cosmovisión cristiana. Si no creemos que este mundo no es el nuestro, pues todo lo demás podemos poner 20.000 excusas y situaciones porque no las vamos a entender. Sí, perdón. Te iba a preguntar, Casildo. Una pregunta fácil, ¿eh? Sí, es súper fácil porque de teología no tiene nada que ver. Vale. ¿Por qué este tema? ¿Por qué este tema? Ah, ¿Qué hizo que lleguemos a este tema hoy? Pues me ha llamado la atención, bueno, no, ya desde hace tiempo ya quería hablar de este tema, y pues porque cada vez veo más deserción en la iglesia. Si miramos una foto de nuestra iglesia de hace 30 años, muchos han abandonado la fe. Muchos de los que vinieron también, emigrantes de otros países, también muchos han abandonado la fe. Vivimos una época donde entra la gente, pero por la puerta de atrás va saliendo mucha gente. Entonces decir, bueno, pues has venido aquí, quizás no es lo que esperabas, pero está Cristo. Es lo que yo pretendía dar, ese mensaje, ¿no? Porque lamentablemente... pues mucha gente abandona la fe, muchos jóvenes. Yo voy a Alicante hace ya 26, 27 años que pertenezco a esta iglesia. Cuando voy a Alicante, de los que yo conocía y de sus hijos, quedan 7 u 8. Y eran una iglesia igual que esta. No conozco a nadie. Y estuve en Madrid, en Alensa, pues... españoles, quedaban 8 o 10, no quedaban más, y la iglesia estaba llenísima, gracias a Dios. Pero yo a la vez pienso, oye, muchos abandonaron la fe, muchos están abandonando, ¿no? ¿Por qué? ¿Es que hay una oferta mejor?
Y eso es lo que yo pretendía decir, ¿no? Que a pesar de todo, este es el mejor negocio del mundo. Esther, tenemos ya casi que ir concluyendo. Tenemos que ir concluyendo y yo quería dejarlo por ahí. Voy a pediros a cada uno de vosotros que hagáis una reflexión final sobre, bueno, pues la idea de que yo creo que ha sobrevolado toda la mañana también y que ahora vamos a concluir, ¿verdad?, con el sermón que nos ha dado Casildo, ¿no? Yo lo voy a dejar también con preguntas que están basadas en la última parte del sermón, cuando nos has llevado a Apocalipsis, ¿no? Y yo escribía: Esther, ¿tú deseas llegar de verdad a la Nueva Jerusalén? ¿Confías en el final del mal? ¿Deseas ver el rostro de Dios, como nos dice el texto que veremos? ¿Vale la pena permanecer en el Señor? Doy por sentado que digo sí a todo esto, pero a partir de ahí, bueno, ¿y qué tipo de vida estás viviendo? ¿Y qué tipo de compromiso sigues teniendo que renovar cada día con el Señor de tu fe y con el Señor de tu vida? Me quedo con esto, Casildo. El mejor negocio del mundo es permanecer en el Señor. Claro que sí, es el mejor, no hay otro. Tú nos decías también, ser cristianos y estar con Jesús sigue siendo el mejor negocio. Así que gracias por recordármelo y por hacerme anotar de nuevo, a modo de preguntas, estas reflexiones que quiero seguir haciendo mías también en esta mañana. ¿Con qué nos quedamos, Ángel? Bueno, mira, yo el tema, cuando escuché oferta, y por eso lo repetí apenas pude, yo me voy a quedar con esa, Casildo. Yo me quedo con que esta es la mejor oferta. La oferta de un Dios que no es el experto, es el dueño de la verdad. Un Dios que es dueño de la verdad, que tú estás seguro de que es real la promesa, ¿ves? Porque la otra oferta es de medias verdades, que puede salir chasqueado, puede salir mal en una situación. Entonces, yo me quedo con esta oferta porque a veces la verdad no es lo que tú realmente quieres escuchar o no es lo que te gusta. Y de eso se aprovecha el enemigo, te dice una media verdad que es la que tú quieres escuchar. Entonces, yo me quedo con la oferta de Jesús, porque que esté pasando por la situación que esté pasando y a lo mejor no me gusta la situación por la cual puede estar pasando, sé que el resultado es una promesa real, es algo verdaderamente real. No hay un engaño aquí, no hay que estar pensando en si será o no será. No. Es un tema de paz porque voy en un camino que es seguro, entiéndalo o no lo entienda. Y estar así es la mejor oferta. Nos quedamos con esa mejor oferta. Pablo, ¿cómo concluirías tú, cómo resumirías tú también esto? Pues, resumen, va de la mañana, porque va, como has dicho tú, va todo hilado, ¿no? Y escuchando a Casildo y un poquito la declaración de intenciones, al margen de lo teológico, que como he dicho yo, de esa parte no discuto demasiado, creo que ha estado muy claro. Realcanzar a los ya alcanzados idos. O sea que también tenemos un grupo más, no solo los no alcanzados, sino los alcanzados que se han olvidado de la responsabilidad. Y me quedo con eso porque ha habido una clara declaración de intenciones. Me quedo con que la misión de alcanzar, sea ya gente que conoce o gente que no conoce, está en todos los niveles. No es solo en el África, no es solo más cerca en Europa, no es solo en España, no es solo en Murcia y no solo es en mi barrio. Cada uno en el sitio en donde esté. Y me quedo con Juan Luis Guerra. Entendió que él tenía que decir lo que recibió y aplicó ese alcanzar en el sitio donde está él, un tío famoso que tiene una posibilidad de llegar a millones. Con lo cual, y termino con esto, la fe no tiene dueño, la fe no tiene una nación, la fe no tiene un grupo religioso, la fe es personal. La relación con Dios es personal y no solo existe en nuestra iglesia se refuerza, se lee, se estudia y se trata de que lo podamos comprender mejor, pero como dijo el pastor, un ángel apareció, Dios está trabajando a pesar de nosotros también. Uh-huh. Gracias también, Pablo, por ese resumen. Y Juanfran, ¿cómo lo dejarías? Me quedo con Pedro, porque Casildo nos ha traído aquí esta escena y yo me siento muy identificado con este hombre que sencillo, la formación que tenía, imagino, pescador, un obrero. Es que Pedro en el capítulo 6 es el hombre de todos los tiempos.
Es el hombre de todos los tiempos. Él es... Sí. Homer Simpson de la... Sí, es como Sí. es, como es tan impulsivo, Es verdad, sí, como sí. mete la pata O sea, constantemente. tú te puedes reflejar en Nos Pedro. sirve del para capítulo- todo. Del Claro. capítulo 6, tú te puedes reflejar en cualquier situación de tu vida. Ayer fui como Pedro del capítulo 6 de Pero Juan. me quedo con el Pedro del capítulo 6, que en el sentido de que es un Pedro que todavía le falta tanto camino. Hablamos del camino que significa estar al lado de Jesús, de la paciencia que tiene Jesús, de la pregunta que me hace a mí, Juanfra, ¿te quieres ir tú también? ¿Qué quieres hacer? Pedro le salió del corazón. ¿A quién voy a ir? ¿A quién iremos? Tus palabras son palabras de vida eterna. Y casi inconsciente de lo que supone e inconsciente de lo que tiene todavía por delante. Porque el Pedro del final de su vida es un Pedro maduro, es un Pedro que escribe las cartas a la iglesia lleno de amor, es que ha rebajado, que ya ha trabajado su impulsividad, que sabe muy bien saber en quién ha creído. Y sin embargo, él imagino que se emocionaría diciendo, madre mía, cuando leía o cuando le contaba estas experiencias de cuando estaba frente a frente con Jesús. Ujú. Me quedo con ese Pedro porque yo me siento tan inútil, tan en ese proceso como este hombre, con la distancia, inconsciente de lo que tengo por delante, pero al menos puedo decir hoy, ¿dónde voy a ir si no te tengo, Jesús? ¿A qué me voy a aferrar en mi vida? Claro. Ujú. Pues vamos a dejar que sea Casildo quien en un minuto también nos haga así un pequeño resumen ya para recoger nuestra Vale. reflexión de hoy. Cuéntanos. Intentaré que sean 59 segundos. Adelante. Bueno, pues Moisés tuvo dos ofertas. Pudo haber sido Faraón, le ofrecían, pero ¿qué había detrás de eso? Habría llegado a ser una momia, porque esa es la oferta de Satanás. Qué bueno. Llegar a ser una momia, y hoy estaría en un museo del Cairo, de Londres, y esa es la oferta de Satanás. Y él prefería la oferta de vida, que es lo que realmente ofrece Cristo, vida y vida en abundancia, y él afortunadamente ya está disfrutándola, ¿no? Y eso es lo que Cristo nos ofrece, vida y vida en abundancia. ¿A quién pues iremos? ¿Queréis vivir? ¿Queréis vivir eternamente? ¿Queréis estar con el Señor para siempre? Pues esas preguntas tienen una respuesta positiva si así lo deseas, si así lo quieres. Hay promesas bíblicas que dicen que si así quieres que sea, podrás ir a Él y podremos vivir eternamente. Tenemos promesas, bendiciones que se están produciendo ya hoy y que van a ser también, desde luego, nuestra apuesta de futuro. De esta manera, con esa visión luminosa, queremos terminar esta edición 323 de La Iglesia en Casa, deseándoos a todas y a todos que disfrutéis de lo que queda de este sábado, que tengáis una buenísima semana, que si estáis haciendo planes navideños, que esperamos sean cálidos también y hermosos, los podáis compartir. Y además os contamos que, como es habitual y Dios mediante, el próximo sábado a las 10 de la mañana estaremos aquí puntuales para poder acompañaros y para poder seguir disfrutando de lo que nos gusta. Compartir a Jesús y seguir pensando en lo hermosas que son esas promesas que para nosotros son ya una realidad por cumplir. Gracias, Juan Luis, también por el aspecto técnico. Ha funcionado todo como de costumbre, bien, gracias a la tecnología, pero gracias también a las bendiciones que se pueden extender por medio de las manos de nuestros maravillosos técnicos. Gracias por ello. Compañeros, ha sido un placer. Ha sido una mañana muy bonita, bendecida y la verdad es que luminosa. Así que quedémonos con esa luz y ya sabemos a dónde tenemos que ir, ¿verdad? La invitación está hecha. Queridas, queridos, feliz semana. Dios os ama. Así que confiad en ello. Nos vemos la próxima semana aquí en La Iglesia en Casa. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo.